Hola a todas. Para realizar esta manta en punto mosaico vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. Le damos la vuelta, tomamos la hebra y aquí tenemos la primera cadena y ahora hacemos 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tomamos la hebra y vamos a hacer un punto alto pasando el ganchillo por la cuarta cadena. Hacia atrás, 1, 2, 3 y en la cuarta cadena introducimos el ganchillo. Tomamos la hebra, sacamos el ganchillo, tomamos la hebra, soltamos 2 anillas, tomamos la hebra y soltamos las otras 2 anillas. Y así ya tenemos estos 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer en la siguiente cadena un segundo punto alto. Y un tercer punto alto en la siguiente, ya la última cadena. Para hacer este punto mosaico C2C, tiene la curiosidad que se da la vuelta a la labor antes de hacer las cadenas que pasan a la siguiente vuelta. Es decir, que aquí damos la vuelta a la labor y ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un punto alto en la cuarta cadena. ¿Veis que he dejado aquí señalado el dedo? Pues ahí introducimos el ganchillo y nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos. Ya tenemos el primero, hacemos el segundo en el siguiente punto y el tercero aquí en el último. Para unir los cuadritos que vamos a ir haciendo, cuando terminamos el tercer punto, buscamos la tercera cadena o el último punto del cuadro que continúa. Así que introducimos por dentro de la cadena el ganchillo, tomamos la hebra y la volvemos a pasar con un nudo deslizado. Y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. ¿Veis? Aquí ya tenemos un cuadradito y ahora vamos a hacer el siguiente cuadrado. Y vamos a hacer 3 puntos altos pasando los puntos por debajo del arco de 3 cadenas. Tomamos la hebra y aquí hacemos los 3 puntos altos. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Ya hemos acabado la segunda fila, a ver que se vea bien, y ahora damos la vuelta a la labor y otra vez hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos el punto alto en la cuarta cadena anterior. Ya tenemos el primero, tomamos la hebra, hacemos el segundo punto alto, tomamos la hebra y hacemos el tercer punto alto. Unimos el cuadrado en la cadena, en la tercera cadena, por dentro, tomamos la hebra siempre con un punto deslizado, hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y 3 puntos altos en el arco de la cadena. 1, soltar hebra, 2 y 3. Unimos el cuadrado a la cadena, a la tercera cadena, introducimos con un punto ciego y volvemos a hacer las 3 cadenas para el tercer cuadrito de la fila. 3. Siempre por dentro ya de las 3 cadenas de este arquito. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis que queda en escalera?
Así podemos hacer los cuadrados tan grandes como queramos. Vamos a continuar y vamos a hacer el cuadrado. Para hacer el cuadrado, como siempre, primero va creciendo en escalera y luego lo vamos cerrando. Le damos la vuelta a la labor y en lugar de subir con 3 cadenas, vamos a hacer punto deslizado hasta llegar aquí a esta esquina. Es decir, 3 puntos deslizados, uno por cada punto. Esto es moverse por la labor y no se percibe. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y 3 puntos altos en el arco de las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Unimos a la tercera cadena del cuadrado anterior con un punto deslizado y hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y 3 puntos altos aquí. 1, 2 y 3. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadena, le damos la vuelta a la labor, voy a coger hebra, y nos vamos desplazando por los puntos, vamos moviéndonos por la labor hasta la esquina. Así que hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Este tenía 4. Vamos contando la base. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y unimos con un punto deslizado. Así. Y ya está. Bueno, pues aquí tenéis la muestra del punto mosaico o C2C. C2C es en inglés la traducción de esquina a esquina. Se empieza por aquí y se termina por aquí, aquí arriba. Cuellos, bufandas, fundas, se puede hacer un montón de cosas con este punto. Os dejo la fotografía de la manta para que veáis qué bonito queda con este tipo de lana, que es la de Airjazz, la Magic Light, con la que se hizo la chaqueta fácil, que aquí al lado tenéis el enlace. ¿Veis? Es multicolor. Este punto queda muy bonito con este tipo de lana, sean cuales sean los colores. Bueno, pues espero que os guste y a disfrutar del vídeo. ¡Saludos!